Buenas noches, qué bueno que estén conectados nuevamente y gracias por conectarse, por escuchar estos estudios y esperamos, ¿verdad?, que sea de bendición para todos aquellos que los escuchan. La semana pasada estuvimos hablando del tema la ley y la gracia y quisiera que en esta noche termináramos ese tema. Le dije que no íbamos a poder terminar la semana pasada y quiero tomarle unos minutitos para que podamos concluir este estudio sobre la ley y la gracia. Así que vamos a orar y con esto comenzamos esta noche. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te damos por Jesucristo, gracias por la oportunidad que nos da de compartir el mensaje. Te rogamos que sea de edificación para todo aquel que lo escucha y sea de bendición para todos nosotros. Señor, prepáranos para estudiar tu palabra y aprender de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como le estaba hablando la semana pasada, estuvimos hablando sobre la ley y la gracia. Esta sería la segunda parte para hacer una conclusión sobre el tema. Y hablamos, ¿verdad?, que la ley, ¿verdad?, estamos viendo que están en dos dispensaciones. La ley, ¿verdad?, dada al pueblo de Israel. Y tenía unas tres secciones mayores, ¿verdad?, que es la moral, civil y ceremonial. Pero que realmente es el conjunto de todas, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que nunca esa ley anuló el pacto que Dios hizo con Abraham de la salvación por gracia, aunque vino 400 años después, sino que la ley se introdujo para dar convicción de pecado a la persona. Eres pecador, y te señalaba. Era un ayo o un niñero, ¿verdad?, protectora que nos llega hasta que llegara Jesucristo. Y nos preparaba, ¿verdad?, para recibir a Jesucristo. Nos enseñaba que éramos pecadores y entonces teníamos que buscar a alguien que nos salvara, y ahí ese era Jesucristo. Dice que la ley vino por Moisés, ¿verdad?, aunque dada por Dios, pero vino a través de Moisés. Pero la verdad y la gracia vinieron por Jesucristo. Hablamos, ¿verdad?, que la gracia es el favor inmerecido de parte de Dios a un mundo rebelde, a un hombre rebelde. Y vimos, ¿verdad?, que es el amor de Dios hacia hombres y mujeres que no se lo merecían, ¿verdad? Así que vimos esa parte, ¿verdad? Vimos, ¿verdad?, que vimos que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Hay muchas personas que quieren que usted siga cumpliendo con la ley, que siga cumpliendo con la ley. Vemos, ¿verdad?, personas que quieren llevarlo al Calvario, allí a la cruz de Cristo, para que usted reciba a Jesucristo y tenga salvación en el Calvario. Pero entonces quiere llevar a usted al Sinaí nuevamente, para que entonces usted nuevamente coja las leyes y viva por la ley. No es que el cristiano está sin ley, ¿verdad?, pero no está sujeto, ¿verdad?, a la ley como tal para salvación o para la vida cristiana, aunque el Espíritu de Dios ha sido puesto en nosotros, y obviamente por el amor a Cristo y por el Espíritu Santo morando en nosotros, indirectamente cumplimos con cada una de ellas, ¿verdad? Pero que nosotros no estamos. Dice que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, para el que cree. El que no ha creído sigue sujeto a esa ley que lo está señalando, lo está culpando, lo está condenando, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Pero por la gracia de Dios podemos ser salvos y podemos recibirlo por fe, ¿verdad? Podemos recibir por fe ese regalo, el don de la salvación. Ese regalo lo podemos recibir por la fe. Quisiera que viéramos, ¿verdad?, cuando hablamos que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Es importante que veamos que antes que viniera Cristo estaba la dispensación de la ley y estaban todos bajo la maldición de la ley, bajo la condenación, bajo el señalamiento de la ley, y tenía que cumplir, ¿verdad?, y tenía que cumplir la ley. De hecho, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad?, que estaba lleno estaba con las leyes, ¿verdad?, que tenía que cumplir el pueblo. Vemos en Éxodo capítulo 31, quisiera leer desde el 12 hasta el 17. Quiero que veamos algo, ¿verdad?, porque hay una de las cosas que también quieren que uno tiene que cumplir con la ley, o tiene que cumplir guardar el sábado, o hacer diferentes cosas, ¿verdad?, para la ley. Pero quiero que veamos algo.
Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, estoy leyendo Éxodo 31, del 12 al 17. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Importante que veamos, ¿verdad? Dios dio la ley al pueblo de Israel, y de hecho cuando leemos estos versos bíblicos vemos que el día de reposo o guardar el sábado también era un pacto entre Jehová e Israel. Importante que veamos que hay una distinción entre Israel y la iglesia, Israel y los judíos, Israel y los gentiles, Israel es la iglesia. Hay mucha gente que cree que ahora la iglesia ha reemplazado a los judíos, lo que se llama la teología de reemplazo, ¿verdad? Pero eso no lo dice en ningún lugar la Biblia. La realidad es que la Biblia sigue diciendo no seáis tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Son 3 tipos o 3 clases de personas que hay en la Biblia, que habla, ¿verdad? La Biblia. Y en este caso dice que Jehová hizo un pacto de guardar el sábado, pero era para el pueblo de Israel. Y obviamente lo que es la ley, ¿verdad? Dice, es un pacto perpetuo entre mí y vosotros. No tiene que ver nada con nadie que sea de nosotros, ¿verdad? Ahora, mire esto. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 2, el verso 11, quiero que venga acá. Efesios capítulo 2, el verso 11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, obviamente este pacto era con Israel, los gentiles no estaban en el asunto. Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué está diciendo? Antes, en otro tiempo, en aquel tiempo, antes, ¿verdad? Los gentiles no tenían parte ninguna y los judíos estaban bajo la ley, ¿verdad? Estaban bajo las ordenanzas de la ley. Y dice que Cristo en la cruz, ¿verdad? En la cruz Él vino que reconcilió, ¿verdad? De hecho, no solamente dijo esto, está diciendo que vino, y porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Así que la pared intermedia, que era la ley, ¿verdad? Que separaba, ¿verdad? De hecho, la ley lo que hacía que separaba a los judíos de los gentiles y estaban separados. Obviamente los judíos tenían la ley, tenían todo, obviamente eso fue lo que Dios le había dado al pueblo de Israel, y los judíos y los gentiles estaban lejos. Ahora Cristo dice que Cristo en la cruz rompe esa pared intermedia, ¿verdad? Donde ya la ley, dice, el fin de la ley es Cristo para el que cree, tanto para judíos como para gentiles. Así que una vez cuando venimos a Cristo, Él es nuestra paz porque hace la paz entre estos dos. No es que ahora
quita a Israel. Aquí en ningún momento dice que está quitando a Israel. Está diciendo que ahora de ellos dos crea un nuevo hombre, un nuevo grupo que se llama la iglesia, que se compone tanto de judíos como de gentiles. Ahí no dice que Dios desechó a Israel. Está diciendo no. Ahora está la iglesia y tanto judío como Israel vienen y hacen el nuevo cuerpo, la iglesia, ahora en Cristo Jesús. Así que antes había un nuevo, en aquel tiempo había un pacto, ¿verdad? Pero ahora hay un nuevo pacto en el que tanto el judío como el gentil entra y es partícipe, ¿verdad? Quisiera que vayamos a Hebreos capítulo 8, el verso 6 dice, pero ahora, ¿verdad? Antes era la ley se dio a través de Moisés. Acuérdense que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia la verdad vino a través de Jesucristo. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido por mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado para el segundo. Ahora, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Cuando vamos al capítulo 9, el verso 15, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que vemos aquí el antiguo pacto y estaba bajo la ley te señalaba, te condenaba, el gentil estaba lejos, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, fuera de la ciudadanía de Israel, de los pactos, todo estaba fuera. Pero Israel estaba también bajo la maldición de la ley, porque tenía que cumplir. El que no la cumpliera se hacía transgresor de todas y estaba bajo condenación. Ahora, Cristo llega y establece un nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto en mi sangre. Y es bajo la gracia de Dios, todo aquel que mira a Jesucristo se hace partícipe de este nuevo pacto. Y ahora ya la ley no es parte, ya la ley no te juzga, porque ya el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, y entras al nuevo pacto, mejores promesas a través de Jesucristo, ¿verdad? Así que aquel primer pacto, viejo, defectuoso, solamente lo que hacía era que te señalaba el pecado, te decía que eras pecador y que necesitaba a un Salvador. Obviamente estaba ahí señalándote hasta que llegó Cristo. Una vez llega Cristo, ya no hace falta, ¿verdad? Ya eso es pasado, porque ahora el hombre es salvo a través de la fe en la obra completa de Jesucristo. Interesante, ¿verdad? El antiguo pacto, y podemos ver el pacto que Dios hizo con Moisés. De hecho, ese pacto es un pacto con mosaico, es un pacto temporal, y ese pacto no invalida el pacto que Dios hizo con Abraham, un pacto sempiterno, un pacto eterno, un pacto unilateral, ¿verdad? Donde Dios hizo un pacto con Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí en Cristo es la simiente de Abraham. Cristo es entonces el que viene y es mediador de un mejor pacto, el de la gracia, que a través de la fe puesta en Jesucristo podemos ser salvos. Qué interesante, ¿verdad? Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente uno hubiera procurado para un segundo, pero la realidad es que ese pacto era temporal para que viniera un pacto eterno, ¿verdad? Que dice que todo aquel que viene a Cristo, ahora Cristo es mediador de un pacto que es eterno, para que todo aquel que cree reciba la herencia eterna. Por eso que creemos que somos salvos eternamente. La pregunta es, ¿a cuál pacto quiere usted someterse? ¿Al mejor pacto o el primer pacto, el cual es inferior al segundo? La realidad es que lo que estamos diciendo es que Cristo vino a traer un mejor pacto, vino a ofrecernos salvación por gracia, mirando a la obra perfecta de Él. La ley que vino a través de Moisés me dice, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro para que puedas vivir por ella. La ley nos da una obra para hacer, el que si rompes una, te haces culpable de todas. La gracia nos habla de una obra que ya fue hecha cuando Cristo dijo, consumado es.
La ley dice, haz esto y vivirás. Si no lo haces, completamente morirás. Pero la gracia dice, vive y entonces harás. Extraordinario, ¿verdad? La ley dice, amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón. La gracia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ve la diferencia, dos pactos. La ley condena, la gracia salva. La ley revela el pecado, la gracia revela la salvación. Y eso es lo que está hablando de un antiguo pacto y un nuevo pacto y un mejor mediador, Cristo, ¿verdad? Antes estamos sin Dios, sin esperanza, sin la ciudadanía de Israel, sin los pactos, pero ahora en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de venir a Él y recibirlo como Salvador personal. Es triste, nuevamente le digo, cuando hay personas que vienen a la cruz de Cristo para recibirlo como Salvador personal, pero luego quieren imponerte que usted tiene que vivir un sinnúmero de leyes porque si no su salvación se ve afectada. Ahí lo que está haciendo es mezclando la ley con la gracia. Creo en Cristo, pero tienes que seguir haciendo esto. Y la realidad es que el Señor abolió todo esto y quitó, ¿verdad?, lo que estaba contrario a nosotros. Ahora, mire lo que está haciendo las personas. Están haciendo lo que Hechos 15 le está diciendo que no haga. Y las personas siguen haciendo. Cuando nosotros vamos a Hechos, y eso sigue ocurriendo hoy día, lamentablemente sigue ocurriendo hoy día, y tenemos que hablar de esto, porque cuando vemos la ley y la gracia, vemos la diferencia. Que podamos ver la diferencia. En Hechos capítulo 15 se registra lo que es el concilio de Jerusalén. ¿Y qué es lo que estaban lidiando? Mire lo que dice aquí. El Hechos 15, el verso 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que lo que está diciendo es, tú puedes creer en Jesucristo, pero tienes que circuncidarte y tienes que seguir los ritos de Moisés. Tienes que continuar cumpliendo con toda la ley. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Esta cuestión de qué? De que yo creo en Jesucristo, pero tengo que cumplir la ley para mantener la salvación o para ser salvo. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidar y mandarles que guarden la ley de Moisés. Así que está hablando, tiene que guardar la ley. Está diciendo, sí, somos salvos por gracia, pero tiene que guardar la ley de Moisés. Lo que sigue hablando la gente hoy, voy al Calvario, recibo a Jesucristo, tiene que seguir guardando la ley. Ahora, mire lo que dice el versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que concede los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Lo mismo que pasó en Pentecostés, se lo dio a los gentiles más adelante. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Ahora el versículo 10, por favor, atienda. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Nadie había podido llevar la ley. Pero aún en el Nuevo Testamento las personas judaizantes querían que las personas siguieran cumpliendo con la ley, legalistas. Tienes que seguir porque para que seas salvo, tienes que cumplir con esto para que puedas ser salvo o para mantener su salvación. El versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Así que lo que está hablando es, mira, no podemos, ya la ley dejó de existir. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. ¿Por qué usted tienta a Dios y hace que estas personas quieran seguir cumpliendo algo
que usted sabe que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar. Es interesante que las personas que quieren que usted lleve la ley y que la tenga que cumplir, ellos mismos no la cumplen. Sin embargo, quieren poner un yugo en usted para que usted lleve ese yugo que no se puede llevar, que ellos mismos no lo pueden llevar. Así que es importante que veamos lo que es la diferencia entre la ley y la gracia, y lo que mucha gente quiere meter en la iglesia, judaizante, legalistas, ¿verdad? Galatianismo. Es lo que, si usted lee el libro de Gálatas, lo que está haciendo Pablo es eso mismo. Los judaizantes querían que la gente siguiera cumpliendo la ley, y Pablo dijo: la fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Antes creemos que somos justificados por la fe en la obra perfecta de Cristo, la cruz del Calvario. Así que, hermanos queridos, si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, gócese en la vida cristiana que Dios le ha dado y líbrese de todo yugo que le ha querido poner. Obviamente, no le estoy diciendo que estoy hablando de libertinaje, ¿verdad? El Señor en ningún momento habla de eso, ¿verdad? Y no es que estamos sin ley. Ahora tenemos la ley de Cristo, ¿verdad? Que es la que vamos a vivir nosotros. Y vivimos por la palabra de Dios, el Espíritu Santo que obra en nosotros. Y vivimos por la ley de la libertad. Así que es importante que podamos ver esto, ¿verdad? La ley mosaica, ¿verdad? El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Antes creemos que somos salvos por la gracia de Dios y vivimos por gracia. Salvo por gracia, vivo por gracia y llegar al cielo por la gracia de Dios. Disfrute de la gracia de Dios. Ahora, si usted está tratando de ganarse el cielo o tratando de ganar el favor de Dios porque usted guarda la ley, porque usted guarda el sábado, porque usted tiene que estar haciendo un sinnúmero de cosas, quiero decirle que si usted no cumple una de ellas, se hace culpable de todas. Y ya vimos en Hechos capítulo 15, el verso 10, dice que nadie la ha podido llevar, nadie, y estoy seguro que usted tampoco. Por lo tanto, si usted está tratando de ganarse el cielo por guardar la ley, usted está en condenación. No debe ser así, porque para eso vino Cristo y murió en la cruz del Calvario y trajo un nuevo pacto en su sangre, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y yo le invito a usted ahora a venir a Cristo, recibirlo como su Salvador personal, decirle: Jesucristo, estoy aquí. Deje de estar tratando de ganarse el cielo por su propio esfuerzo y confíe en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario e invítelo a su vida. Ahora, si usted es un creyente, ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, pero usted entiende que por guardar la ley usted está ganando el favor de Dios, quiero que usted sepa que usted está invalidando la cruz de Cristo. Es triste. Pablo le dijo: ¿cómo es posible que ustedes vuelvan para allá si ya Cristo los hizo libres? Le está diciendo: viva la vida cristiana, vívalo en Cristo, disfrute la vida cristiana en Cristo Jesús. Así que si usted entiende que vino a Cristo, lo recibió como salvador personal, pero ahora tiene que ir a la Sinaí, sencillamente está cayendo en una práctica incorrecta que el mismo Pablo le llamó a los Gálatas, le dijo: ¿cómo es posible que usted haya? Él dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado el que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que hay otro evangelio, hay un solo evangelio, pero es el evangelio de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, no lo merecemos, lo recibimos por fe. Si yo ruego, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, que esto que hemos hablado haya traído luz a usted, ¿verdad?, y que sea de bendición y edificación para su vida. Si no ha recibido a Jesucristo, nuevamente digo: ven a Cristo, recíbelo como tu Salvador personal. Ahí donde está, diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y yo creo que Cristo murió por mis pecados y la obra completa de Cristo es suficiente, y lo recibo como mi Salvador personal. En el momento que usted hace eso, usted es salvo y tiene vida eterna. Si usted ha hecho eso, llámenos 787-515-6623. 787-515-6623, o puede escribirnos a nuestra página. Queremos saber de usted. Ahora, si usted que me escucha está alejado de la iglesia, no está congregándose en ningún lugar, entonces lo invitamos a nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Bautista en Barceloneta. Estamos localizados en el primer nivel de la Fraternidad Sociocultural en Barceloneta. Tenemos tenemos servicios los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Tenemos escuela dominical para niños, tenemos adoración, tenemos predicación. Y los miércoles tenemos estudio bíblico, estamos estudiando el libro de Juan.
Terminamos el capítulo 3, vamos a comenzar el capítulo 4. Vamos a terminar el capítulo 3 y comenzaremos después el capítulo 4. El libro de Juan, verso por verso. Venga, estudie con nosotros y tenemos también oración. Así que le damos las gracias nuevamente por conectarse. Rogamos al Señor que lo que hemos hablado sea de edificación, que lo motive a seguir estudiando la palabra de Dios y disfrutemos de la gracia que Cristo nos ha dado. Qué bueno es la que podamos ser salvos y decir, soy salvo por la gracia de Dios, por la obra completa de Cristo en la cruz de Calvario. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos da de compartir el Evangelio. Gracias por este tiempo y te rogamos, Señor, que aquellos que nos han escuchado hayan sido edificados y sea de bendición lo que hemos hablado en esta noche. Es en el bendito nombre de Jesús que hemos orado. Amén, Señor, y amén. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. Dios te bendiga.